¿Confías en los medios de comunicación? Si tu respuesta es depende de dónde vengan, ya perdiste la batalla. Conversamos sobre la manipulación mediática entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal que tenemos con Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu servidor Jesús García sobre la fe cristiana y su interacción en el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Encuéntranos en tu plataforma de podcast favorita y también en radiomoody.org. Hoy consideramos la manipulación mediática y no vamos a hablar de cómo los medios de comunicación liberales menoscaban los valores tradicionales, ni cómo los medios ultraconservadores menoscaban los hechos. Cuando mencionamos manipulación mediática, nos referimos a una serie de tendencias que podrían estar presentes en cualquier medio de comunicación, sin importar su procedencia ideológica. Por la misma naturaleza de la comunicación masiva y mediatizada, esta manipulación puede llegar de medios de derecha o de izquierda, progresista o conservadores, librepensadores y dogmáticos, ateos y sí, también creyentes. Así que agudiza el oído y afila la mente. Resulta que el lingüista y crítico atroz de la sociedad industrializada Noam Chomsky elaboró una lista de las 10 estrategias de manipulación de los medios. Hemos puesto en nuestra página de internet un enlace para que puedas acceder a esa lista. Y la verdad, Guillermo y Elsa, es que algunas de esas estrategias manipulativas de los medios nos sorprenden un poco y otras quizás no tanto. Estas 10 estrategias que son muy curiosas, ¿no? Porque de alguna manera son una especie como de 10 mandamientos de tipo secular, de que todos somos manipuladores en algún momento. Plantean cuestiones que uno realmente no es muy consciente. Por ejemplo, habla de la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Y eso yo lo veo todos los días en mi país, en Chile y en Latinoamérica en general, cuando analizo las noticias que vienen de esta parte del mundo, en donde de repente el político de turno lanza una especie de proclama, una cosa para distraer la atención de los grandes problemas que tiene el país. Por ejemplo, Chile en este momento padece una sequía por los últimos 10 años y ningún político se ha planteado, porque hay elecciones presidenciales en noviembre, cómo van a resolver el problema de la necesidad de agua que tiene la población. Pues quizás lo que podríamos hacer, Guillermo y Elsa, es mencionarlas más rápidamente y centrarnos en algunas de ellas que particularmente nos llamen la atención. La primera, ya la mencionaste, Guillermo, es la estrategia de la distracción. La segunda, crear problemas y después ofrecer soluciones. La tercera, estrategia de la gradualidad, es decir, para que se acepte una medida que es inaceptable, lo único que se requiere es aplicarla gradualmente a cuentagotas hasta que después de años el público en general lo termina aceptando. La cuarta es la estrategia de diferir. Es otra manera de aceptar una decisión impopular, es la de presentarla como dolorosa pero necesaria. La quinta, dirigirse al público como criatura de poca edad, como si fueran niños pequeños. La 6, utilizar el aspecto emocional mucho más que el pensamiento y la reflexión. La 7, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. La 8, estimular al público a ser complaciente con esa mediocridad. La 9, reforzar la autoculpabilidad, o sea, hacernos creer que los individuos solamente somos los culpables de nuestra propia desgracia. Y finalmente, la número 10, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Estas estrategias en realidad fueron creadas por un francés de nombre Timsit. Sin embargo, el que las ha hecho famosas fue Noam Chomsky y se conocen ahora como las 10 estrategias de manipulación mediática por utilizar medios de comunicación. A mí se me hacen muy interesantes y al estar escuchándolas, Gerson, como tú las has descrito y las has listado, de verdad que me recuerdan a muchos líderes, no solamente latinoamericanos, pero incluso también en Norteamérica y en algunos países de Europa. No puedo ya decir tanto de Asia, aunque no me sorprendería también descubrir que allá también se utilizan algunas de estas estrategias para manipular a las masas y de verdad que se me hacen de verdad ahora lógicas, ¿no? De la manera en que
en que se nos manipula cuando estamos escuchando a muchos políticos hablar. La gran pregunta, Elsa y Gerson, es ¿qué tipo de manipuladores somos nosotros cuando utilizamos como individuos? Como individuos. ¿O con qué fines, verdad? ¿Con qué fines? Y cuando hablamos con nuestros semejantes, con nuestra familia, con gente con la que nos relacionamos. Y yo tengo la tendencia casi de identificarme con esa, de tratar a los demás como si fueran infantes, como si realmente no supieran mucho y yo tengo que darles a conocer los hechos. Es decir, yo me identifico con algunas de estas cosas que se han listado porque las he visto en mi propia vida. Y no solamente son cuestiones de los políticos ni de los economistas, pero también son de los seres humanos que tratamos de alguna manera de influenciar, pero también de alguna manera de impactar la vida de los demás. Yo estaba pensando que tuve la fortuna hace algún tiempo en los estudios de posgrado de que cayera en mis manos un librito que hablaba de la comunicación veraz, en el sentido no tanto de que lo que digamos sea factual, sino en el hecho de la actitud con la que decimos las cosas. Es decir, cuando hablamos, lo que decimos autoritativamente, lo que expresamos, ¿es el resultado de una convicción propia? ¿Es algo que estaríamos nosotros dispuestos a hacer y a vivir? Y el librito, que tenía apenas unas 25 páginas, que no encajaba bien en un programa de posgrado, realmente me cambió la vida, porque de pronto apuntó a mis propias falencias comunicativas y al hecho de que sí, efectivamente, muchas veces usamos la comunicación no de forma veraz, no de forma genuina, sin integridad, y que muchas veces la usamos directamente para manipular a nuestro interlocutor, ¿no? Una de mis debilidades como manipulador es la número 11, que no está ahí, y es poner la cara de que estoy poniéndole atención a la gente y estoy pensando otra cosa. Y entonces cuando me dicen algo digo, sí, claro, cómo no, sí, pero realmente no tengo ninguna idea de lo que están diciendo. Y yo creo que también es manipulación de la otra persona, porque la otra persona se cree que uno realmente está ahí, ¿no? Así es. Y realmente yo creo que es una falencia en el carácter de uno cuando uno adquiere este tipo de técnicas. Así es que yo considero que estas cosas que se han listado acá caen en el terreno de nuestra comunicación y también de nuestra relación con otras personas. Y queremos aclarar, yo creo, Guillermo y Elsa, que nuestro comentario acerca de esta capacidad manipulativa aparentemente intrínseca en los medios de comunicación, y también lo hemos extendido al ámbito personal, no es simplemente una excusa para evadirse de la responsabilidad de estar informados o de pronto sospechar de cualquier fuente de información, o una oportunidad para saltar a fuentes informativas alternativas que verdaderamente no tienen crédito y no ameritan nuestra atención. Realmente es un toque de atención acerca del hecho de la manipulación comunicativa que sucede en nosotros, que nos pasa a nosotros, de los cuales somos tanto víctimas como victimarios. Pero yo me imagino que en el ánimo de buscar también alguna alternativa a todo esto, ¿no? Tienes razón, Gerson, y creo que es muy importante el discernimiento, ¿verdad? El utilizar también, así como hay técnicas de manipulación, hay técnicas también para poder ver la verdad de las cosas, utilizar el razonamiento, utilizar el pensamiento, ver quién nos está diciendo las cosas, con qué posibles intenciones las pueden decir, empezar a checar las fuentes, ¿verdad?, informativas, pero hablando también de algunas de estas estrategias o técnicas de manipulación, no debemos de saltarnos algo que se me hace muy común en nuestra cultura latina, que es el utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Y aquí está listada como la número 6, ¿no? La técnica número 6, porque pienso yo muchas veces que, por ejemplo, utilizamos el enojo, el coraje, el estar enojado con la persona para lograr algo y hacerlos que se dobleguen ante lo que nosotros queremos hacer. O utilizar el lloriqueo, ¿verdad? Y entonces logras tus intenciones motivando a la persona de una manera emocional donde no tiene nada que ver la razón. Así es. Me acuerdo de una serie que fue muy famosa en los Estados Unidos, de Seinfeld, cuando George Costanza, que es uno de las contrapartes de Seinfeld, el humorista, el comediante, trata de convencer a su prometida de postergar la fecha de su boda. Y por alguna razón, la muchacha estaba más o menos empecinada en mantener esa fecha y él no hallaba cómo hacerla cambiar. Y entonces dice que en un momento determinado
él comienza a llorar delante de su novia y se emociona, y entonces la novia siente compasión por el estado emocional de su prometido y está dispuesta a cambiar la fecha. Pero él le confiesa a Seinfeld que no se había dado cuenta que el llorar como un niño puede también hacer que la gente cambie de opinión. O sea, lo que dice Elsa tiene mucha razón. El lloriqueo también puede ser la forma de manipulación listado en esta sección tan interesante y en la que todos nosotros hemos caído en alguna vez, ¿no? Pues pongamos el dedo en la llaga, Guillermo, porque consideramos muchos de estos temas desde la perspectiva de la fe, algunos de nosotros también considerando esa tradición histórica de la fe cristiana, y ahora nos encontramos aquí que la manipulación de la comunicación pudiera crear algo de culpabilidad en nosotros, donde se nos dice que se nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos, donde de alguna manera pudiéramos estar apelando al aspecto emocional mucho más que a la reflexión, donde se nos trata como niños, ¿verdad? ¿Pudiéramos decir que cuando Dios se comunica con los seres humanos también comete alguno de estos graves agravios de manipulación contra nosotros? A mí me parece que no, porque el que mejor representa la idea de Dios en la Biblia, que es el libro de los cristianos, son las palabras de Jesús. Cuando Él habla con las personas, las habla, digamos, de una manera directa, apelando a la razón, apelando a las circunstancias que vivían y tratando de hacerles cambiar de vida o de estilo de vida de una manera también inteligente. Es decir, no hay una manipulación, sino que también Jesucristo utiliza, yo creo, los instantes de silencio, las historias, para que ellos se vean reflejadas. Pero yo no veo una manipulación porque en algunos momentos determinados Él dice, ve tú y haz lo mismo. Es decir, deja el desafío y deja la oportunidad en las manos de las personas. Y pienso también que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la verdad, ¿no? Y no tiene necesidad de manipular. Nosotros cuando como seres humanos queremos controlar una situación, ejercer el poder sobre algo o alguien, tratar de conseguir, digamos, nuestras metas en vez de las metas de otros, imponer nuestra voluntad de cierta manera sobre los demás, utilizamos técnicas como las que se han mencionado, inclusive aunque no las había yo leído antes, ¿no? Puedo reconocer que en la actitud humana, en el quehacer humano, existen este tipo de situaciones de manipulación, pero sin embargo, conociendo el carácter de Dios, sabemos que Él, siendo en primer lugar todopoderoso, no tiene necesidad de manipular porque el poder ya lo tiene Él. En segundo lugar, es un Dios que es todo amor, y al ser todo amor no necesita Él de cierta manera ser egoísta, ¿no? La manipulación se ejercita cuando de cierta manera nosotros queremos imponernos nuestro propio yo hacia el yo de los demás, y de esa forma de pensar somos egoístas. Dios no necesita hacer eso. Dios también es una persona justa, es un Dios justo y no necesita de cierta manera cometer la injusticia, ¿no?, de manipular. Bueno, pues quisiéramos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre las estrategias de manipulación de los medios que hemos considerado en el día de hoy. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita, y también puedes encontrarnos en Twitter como Tus Temas de Hoy. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción de Estados Unidos, Brasil y México. Le damos las gracias a Elsa y a Guillermo por el tiempo para conversar que nos han dedicado, y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado Entre Amigos. Esperamos encontrarte de nuevo en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.